Bien, bárbaro, espectacular. Les cuento que estoy de vacaciones. Encontré un lugar que tenía señal para dar la charla. No parece porque debe ser la luz de la computadora que me refleja a mí, pero está todo oscuro acá. A ver si se ve algo. Así que estoy encandilado con la luz de la pantalla. Voy a ver de bajarla un poco. Ahí está. Bueno, bienvenidos para los que se suman hoy por primera vez. Como saben, esto es un sistema de apoyo para los clientes de Herbalife. Uno de los temas que vamos a hablar hoy es el tema de los carbohidratos o azúcares, algo clave. Porque la verdad es que la mayor parte de los problemas que tenemos hoy tiene que ver básicamente por los carbohidratos. O sea, la proteína, ni la proteína ni las grasas le diría que trae todos los problemas de aumento de peso, de resistencia a la insulina, de diabetes, de todo lo que tiene la gente hoy. No digo que sean ni malos ni buenos alimentos, porque tenemos grasas buenas y malas, proteínas buenas, no tan buenas, grasas buenas, no tan buenas, pero lo que cambió abruptamente es el tema del consumo de carbohidratos. Algunos consumen mucho de más, les diría que la mayoría, y otros les diría que hasta consumen de menos, ¿no? Entonces vamos a intentar aclarar algunas cosas. Les cuento que esto es un taller de 12 clases, hacemos algunas clases extra. La de hoy es de carbohidratos, la vamos a dividir en dos porque es una muy larga. Así que vamos a hacer parte uno y la semana que viene vamos a hacer la parte 2. Así que vamos a comenzar. Ah, no me presenté. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Batilana, soy médico, soy cardiólogo. Esto vamos a pasar. Y una sociedad independiente de Herbalife. Bueno, entonces, empecemos primero con el tema de qué son los carbohidratos o los azúcares o los hidratos de carbono, bueno, lo que toda la gente conoce, tal vez como dulces, ¿no? Dentro de los nutrientes que tenemos los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos es la principal fuente tal vez de energía de la célula, por lo tanto la principal fuente de energía del cuerpo. Es lo que nos brinda energía generalmente más rápida. La proteína tiene una función más estructural del músculo, del pelo, de las uñas, de enzimas, de proteínas transportadoras, y un montón de funciones. Y las grasas también tienen funciones hormonales y también es una fuente de energía y tal vez la principal fuente de reserva de energía. De las calorías que tenemos que consumir en el día, que como siempre digo, no se enfoquen en las calorías, no se preocupen por el tema de las calorías, pero para que tengan una idea de la cantidad de nutrientes, cómo se reparten, de los carbohidratos necesitamos aproximadamente 45 a 65% de las calorías que vengan de los carbohidratos. ¿Por qué esa diferencia? Porque la gente normal debería consumir aproximadamente cerca del 45% de las calorías de carbohidratos. Vamos a ver cuáles. ¿Y por qué algunos 65? Porque los deportistas, la gente muy activa y la gente que hace mucha actividad física, a veces tiene que incrementar la ingesta de carbohidratos bastante más porque recuerden que es la principal fuente de energía. Las proteínas nunca se tocan. ¿Qué quiere decir nunca se toca? 30%. Y si tengo que consumir menos carbohidratos, proteína 30%. Y si tengo que consumir más cantidad de carbohidratos bajo la proteína 30%. La proteína no hay que tocarla. ¿Está bien? Por supuesto que puede haber en algunas circunstancias donde hay gente que tenga que bajar o subir un poco la cantidad de proteína. Y las grasas entre un 10 y un 30%. Entonces, un ejemplo, está buscando más un tema de pérdida de peso, 30% proteína, cerca de 30% de grasas y 40% de carbohidratos. Y uno va a pensar, pero las grasas aportan mucho más calorías. No se trata de las calorías, se trata de la respuesta generalmente hormonal. ¿Está bien? De los carbohidratos necesitamos que haya 25 a 35 gramos de fibra. Esto es fundamental para la salud digestiva, para todo, para la salud cerebral, para la salud cardiovascular, y después vamos a ver dónde encontramos la fibra. Y por supuesto, dentro del resto, lo que es la nutrición celular, tenemos las vitaminas y los minerales y el agua que tenemos que ingerir. Entonces, ¿cuál era la función principal de los carbohidratos? Energía. Por ejemplo, para el cerebro, la principal fuente de energía son los azúcares, son los carbohidratos, la glucosa. ¿Sí? A ver, las células musculares
O el corazón, una de las principales fuentes de energía del corazón son las grasas. No es que hay que comer más grasa, es la grasa que ya tenemos, quédense tranquilos, como reserva en el cuerpo. Las células, ¿sí? Por ejemplo, el músculo cardíaco utilizan bastante el tema de las grasas. Las células cerebrales utilizan básicamente la glucosa. Por eso cuando a la gente le baja el nivel de azúcar en sangre, a veces pierde el conocimiento, o a veces cuando te baja el azúcar, estás con sueño, estás cansado, y también por eso el azúcar genera tanto bienestar a la gente, porque cuando consumís azúcar, genera como un estado de energía, ¿no? Entonces, es una fuente de energía rápida, pero limitada. ¿Qué quiere decir que es limitada? Hagamos de cuenta que nosotros somos una máquina, ¿sí? Pues somos una máquina perfecta y tenemos dos tanques de combustibles principales. Uno de los tanques es el que yo voy a utilizar cuando quiero hacer cosas que me demanden energía rápida, ¿sí? Hagamos de cuenta que, no sé, somos un auto y queremos ir a 150, 160, 200 kilómetros por hora, vamos a usar principalmente los carburantes. ¿Bien? Bueno, pero no queremos ir rápido, no queremos acelerar, frenar y todo lo demás. Bueno, ahí vamos a pasar a lo que sería tal vez lo que era el gas, ¿no? El tanque de gas, y vamos a pasar a utilizar también las grasas como combustible. Pero cuando nosotros le demandamos mucho al cuerpo, utilizamos los carbohidratos. Ahora, esa reserva de carbohidratos, porque el cuerpo puede tener reserva, esa reserva de carbohidratos es limitada. Cuando yo como azúcares o carbohidratos se transforma en glucosa en el cuerpo y esa glucosa en el cuerpo se guarda en forma de glucógeno. Pero como ven acá, la cantidad de glucógeno, yo hice como una caja cerrada, es limitado. Generalmente uno puede guardar como glucógeno alrededor de medio kilo en el cuerpo, que se va a guardar una parte en el hígado, y ese que me va a estar dando glucosa, ¿sí? Para las funciones vitales y para el cerebro. Por ejemplo, cuando dormimos, que no nos movemos, la principal fuente de glucosa para el cuerpo viene del hígado. ¿Bien? Y el resto está depositado principalmente en forma de glucógeno, pero en los músculos. Entonces, ¿cómo se guarda el exceso de azúcar que yo consumo? Se guarda como glucógeno. ¿En dónde? En el hígado, una parte, hagamos de cuenta 100 gramos, y 400 gramos en los músculos, porque el músculo lo utiliza como principal fuente de energía. ¿Puedo depositar un poco más de glucógeno? Y los deportistas de resistencia, y tal vez están entrenados y pueden guardar más cantidad de glucógeno, pero no mucho más. Sí, puede ser 700 gramos, 800 gramos, no mucho más. Grasa. ¿Qué pasa si como más cantidad de carbohidratos de lo que necesito? Y tal vez no de esos carbohidratos que ven ahí. No naranja, no kiwi, no pomelo, sino hablemos principalmente de harinas, de pastas, de panes, de pizza, de arroz. ¿Qué pasa y como de más? Y cuando se llenó el depósito de glucógeno, que no es muy difícil llenarlo, más si no sos una persona muy activa, el resto no va a poder guardarse como glucógeno, entonces se va a transformar en grasa y se va a empezar a depositar como grasa. Yo dije que como glucógeno podíamos guardar aproximadamente medio kilo, ¿sí? Pero como grasa, adivinen cuánto. Fíjense que si eso es una caja, la caja de grasa no tiene límite. ¿Por qué? ¿Conocen gente que tenga 5 kilos de más, 10 kilos más, 20 kilos más, 50 kilos más? Adivinen de qué, cómo está guardado esa energía de más, en forma de grasa. ¿Bien? Entonces, entiendan que lo que engorda no es que voy a comer como mucha grasa y genero exceso de grasa. Generalmente como muchos carbohidratos que se transforman después en grasa. ¿Ah? Puedo depositar lo que quiera en forma de grasa. Bien, entonces recuerden, glucógeno limitado, el resto se transforma en grasa. Entonces los azúcares se pueden guardar en forma de grasa. ¿Cómo tengo que consumir los carbohidratos? Si vos vas a consumir carbohidratos, por supuesto tenés que priorizar los vegetales, frutas y verduras, y tenés que comer pequeñas cantidades varias veces al día. Excepciones, deportistas, en donde tienen que consumir mayor cantidad de carbohidratos. ¿Vamos bien? Esto es como, a ver, como, yo lo comparo como con el mono, ¿no? O el mono come, a cada rato está recolectando.
hojas, frutos y otras cosas más. El hombre cazador-recolector, si vivían en zonas tropicales, a cada rato estaba recolectando también, ¿sí? Nunca el hombre cazador-recolector, por eso no estamos genéticamente adaptados para eso, comía un plato de arroz, comía un plato de pastas, comía pan, comía helado. No existía. ¿No? El hombre cazador-recolector no comía cereales. El arroz así como de la naturaleza, si había, no había manera de comerlo. ¿Sí? Necesita cocción. Y la mayor parte de los cereales no existían. Cuando el hombre empieza a sembrar, a domesticar los granos hablo de cereales, el trigo, el arroz, el maíz y todo lo demás, empezamos a consumir grandes cantidades de carbohidratos, grandes cantidades de azúcar. Pero el hombre en la naturaleza no tenía manera. Entonces, ¿qué comía el hombre? Comía muchos vegetales que aportan carbohidratos, vitaminas y minerales, pero la cantidad de carbohidratos de los vegetales es baja. Es baja, es como que vos durante todo el día, todos los días, estés principalmente algunos vegetales. ¿Y el resto qué comía? Proteína, porque tenía que ir a buscar la proteína, tenía que ir a cazar, tenía que ir a pescar, entonces el hombre comía proteínas y recolectaba vegetales y comía algunos frutos también. ¿De dónde sacaba la grasa? La grasa la sacaba de los animales. ¿Está bien? No de los aceites vegetales, que no es nada bueno. Les estoy complicando un poco la charla, pero no se preocupen que van a ir entendiendo. Entonces, ¿cuál es la fuente de carbohidratos que nosotros tenemos hoy? Principalmente cuatro. Lo que dijimos de los vegetales, lo que dijimos de los cereales, que no era un alimento para el hombre, de cereales hablo de esto, ¿no? Todo lo que sea con respecto a harinas, panes, galletitas, pizza, todo eso, todo lo que es que pasó a ser nuestra alimentación principal. Lo voy a poner acá y después lo voy a repetir. Lo voy a decir ahora y después lo voy a repetir al final. Las legumbres. Esta es una fuente de carbohidratos bastante buena. Y los lácteos. Los lácteos tienen también bastante azúcares. ¿Sí? Tienen más azúcares que proteína y grasa los lácteos. No quiere decir que no haya buenos lácteos. ¿Está bien? ¿Ven esto que está acá? Cuando nosotros consumimos 100 gramos de eso, 100 gramos de fruta o vegetales, le estamos dando al cuerpo entre 2 y 5 gramos de carbohidrato, no mucho más. La fruta es un poco más, la fruta es 10. Pero cuando nosotros consumimos el mismo peso, o sea, 100 gramos, pero de cualquier cosa de estas, en lugar de estar dándole 5 gramos de carbohidrato en promedio, le estamos dando 60. Entonces ahí se dan cuenta. ¿Cuántas veces el hombre en la naturaleza comía esto y repetía esto durante el día? Ninguna. No había ninguna oportunidad que el hombre coma esto. No había esa carga enorme de azúcares, no había esos disparos enormes de insulina y por supuesto no había ninguno de los problemas de salud que tenemos hoy. Lácteos sí, hasta que terminaba de amamantar, después no tenía mucho más lácteos, entonces no tenía grandes fuentes de azúcar. La mayor fuente de azúcar que tenía el hombre, ¿por qué les digo el hombre de la naturaleza? Porque genéticamente estamos adaptados a eso. La mayor fuente de azúcares que tenía el hombre era la fruta, cuando encontraba fruta y cuando era estación tal vez de frutas, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la ventaja de los vegetales? Que los vegetales, la mayor parte del peso es agua. Cualquier vegetal que vos agarrás, frutas que vos agarrás, tienen mucha agua, incorporás mucha agua cuando los consumís, además de vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, bajos en calorías. ¿Por qué bajos en calorías? Porque es casi todo agua. Si agarras una naranja, el 90% de eso va a ser agua. Y esto hay que consumir de 5 a 7 porciones por día. ¿Está bien? Si comparamos esto con las harinas, ¿cuál es el principal inconveniente de las harinas? Que no tienen agua. Entonces, cuando no tienen agua, la mayor parte del peso, ¿qué es? Calorías y azúcares. Por eso, esto te aporta 5 gramos de azúcar y harinas te aportan en el mismo peso de producto 60 gramos de azúcar. Vos le das 5 gramos de azúcar a tu cuerpo, lo va a utilizar perfectamente, no va a haber manera de que sobre y que deposites como grasa. Si le das 60 gramos repetido varias veces al día, adivina lo que va a pasar. Y esto es lo que llamamos la transición nutricional. Un hombre que consumía poca cantidad de calorías, ¿sí? Pero en esa poca cantidad de calorías, mucho nutriente, pasó a alimentos con alta cantidad de calorías, pero el mayor problema es sin nutrientes, con muy pocas vitaminas, minerales, proteína y gran cantidad de carbohidratos, a los cuales
se le agregó lo que llamamos ultraprocesado. ¿Qué es ultraprocesado? Que no solamente es el refinamiento de los cereales, sino que se le agrega más grasa, colorantes, saborizantes, preservantes, químicos y un montón de cosas. Antes el hombre consumía 800 especies de plantas diferentes y hoy la mayor parte de los carbohidratos que consumimos vienen derivados del trigo y del maíz. Bien, tengo un mosquito dándome vuelta por acá y no lo puedo agarrar porque no hay luz. Ustedes me ven con luz, pero no hay luz. Es la pantalla que me ilumina. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Eh, acá es donde, cuando empieza a domesticar el hombre el trigo, los granos, a sembrar, es donde empieza a consumir enormes cantidades de azúcares diariamente, ¿sí? Pero por supuesto que eso se empeoró cuando empezamos a hacer los ultraprocesados. Más azúcares, más saborizantes, más colorantes y todo lo demás. ¿Harina sí o no? Harina se puede con moderación. ¿Querés bajar de peso? Evita todo lo que puedas las harinas. Que tus azúcares vengan principalmente de vegetales y de frutas. Y de legumbres. ¿Sí? Pues, si querés, de algunas legumbres. Haces mucha actividad física intensa, 1 o 2 horas por día, entrenás todos los días, vas a tener que incorporar esto. No va a ser un gran problema. El cuerpo lo va a utilizar como energía. Busca lo que sí, la mejor calidad que puedas. Y esto simplemente es cuando, a ver, ¿quién pensó que los cereales eran buenos? Porque la pirámide nutricional decía que había que consumir cereales, que para el desayuno eran buenísimos. La realidad es que no es tan así. La mayor parte de los cereales que nosotros consumimos no son saludables como todo el mundo cree. Y cuando nosotros hablamos de cereales, principalmente hablamos del trigo, la avena, la cebada, el centeno. Por supuesto que la avena, la cebada, o sea, todo en moderación, no va a haber problema, pero lo que consumimos es en exceso para nosotros. Arroz y maíz. ¿Por qué algunos los puse en rojo? Porque cuando uno habla de que que estos alimentos tienen gluten, ¿sí? Y dice contact, son el trigo, la avena, la cebada o centeno. ¿Está bien? Eso quiere decir que tienen gluten. El arroz y el maíz no contienen gluten. Los pseudocereales es la chía, amaranto y quinoa. Generalmente tienen proteína de mayor calidad que estos cereales y no tienen gluten tampoco. ¿Puedo comer? Sí puedes comer. Acordate lo que te dije. Si te vas a basar en cantidad de gramos de carbohidrato, vas a tener problemas. Contienen gluten, no contienen gluten y son de mayor calidad. Este es el proceso que se le hace a los granos. Lo que yo les decía, si uno agarra esto de la naturaleza, el cuerpo no lo puede digerir. ¿Sí? Es muy difícil digerirlo. Entonces, pasa por un montón de procesos donde le sacan principalmente el salvado. Cuando ustedes dicen, leen pan de salvado, una parte puede tener salvado, pero la mayor parte no. Tiene la parte del salvado, la parte de afuera, que es muy rica en nutrientes, ¿sí? Fibra, vitaminas, minerales y todo lo demás. La parte de adentro, esto es el germen, que aporta buenos ácidos grasos, antioxidantes, fitonutrientes, y todo el resto del grano, de los cereales, es almidón, que son azúcares, ¿sí? Y proteína, que es gluten. El gluten, para algunos no es malo, para otros sí el gluten y la cantidad que comemos puede llegar a ser perjudicial porque pueden llegar a tener intolerancia al gluten o alérgicos. A eso es lo que dijimos antes. Se le agregó, ¿qué? Todo, para que sea más rico, más sabroso, y por supuesto que es rico, ¿no? Pero más grasa, más cantidad de azúcar y todo lo que les dije antes. Y esto que ustedes ven acá es la alimentación normal del hombre de hoy. Cuando ustedes ven la gente, ¿por qué hay tanto hipertenso? ¿Por qué hay tanto diabético? ¿Por qué hay tanto sobrepeso? ¿Por qué hay tanta enfermedad cardiovascular? ¿Por qué hay tanto cáncer? ¡Ey! La alimentación esta no es adecuada para el ser humano. Te puedes dar unos gustos, pero no es la alimentación adecuada para el ser humano. La alimentación adecuada es buena porción de proteína con vegetales, frutas, legumbres, ¿sí? Principalmente eso. Y esto tiene que ser como algunos gustos que alguno se da en algún momento de la semana, pero no la alimentación. Y una vez dice, bueno, no como todos los días pizza, no, pero un día pizza, pastas, arroz, tostadas todos los días, o pan todos los días como desayuno, unas galletitas, y lo peor es que esta es la alimentación principal de los chicos. Por supuesto que
a esa edad no van a tener problemas de salud, aunque hay muchos chicos con resistencia a la insulina, hipertensión arterial, hígado graso y todo lo demás, pero después van a desencadenar enfermedades más graves, ¿sí? A esto se le llaman calorías vacías, porque aportan mucha caloría, mucha cantidad de calorías, pero con pocos nutrientes. Y como dije recién, esta es la principal causa de la mayor parte de los problemas de salud que tenemos hoy. Entonces, ¿qué son calorías vacías? Alimentos que te van a aportar muchas calorías, principalmente de los azúcares y malas grasas, pero con carencia de vitaminas, minerales y fibra. Ya le dije que en los chicos es un problema. ¿Por qué los chicos no comen verdura? Porque lo acostumbramos a comer lo otro. Adivina qué pasa si vos le acostumbras a tu hijo a tomar la leche con azúcar, a tomar la chocolatada, a comer la tostada, a comer las galletitas, a comer pastas, a comer arroz. Cuando le pongas verduras, adivina lo que te va a decir. No me gusta. Y claro, porque lo acostumbramos, le acostumbramos el paladar a comer eso. Si es integral, puedo consumir lo que quiera. Si es integral, lo vamos a ver la semana que viene. El mayor beneficio que tiene es que se puede absorber más lento, puede generar un poco más de saciedad, te puede aportar algunos nutrientes más, pero la cantidad de azúcar que le estás aportando es la misma. Puede haber menos reacción de insulina. Si no entiende lo que estoy diciendo, va a ser para la clase que viene. No se preocupen, pero no es que, bueno, voy a cambiar todo lo de harina común por harina integral y ahí está la solución. No. No, depende cuál sea el objetivo. Si querés bajar de peso, si tenés problemas de resistencia a la insulina, hipertensión y todo lo demás, baja la cantidad de carbohidratos. Perdón, sí, baja la cantidad de carbohidratos que vengan de este tipo de carbohidratos, no de vegetales. ¿Sí? No lechuga, no tomate, no fruta, no cebolla, eso no. Carbohidratos y respuesta a la insulina. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando mostré la caja dije, sí, vos consumís una X cantidad de carbohidratos, no es muy alta, no pasa nada, el exceso se guarda como glucógeno. Si consumís más, se transforma como grasa. Entonces yo dije, el principal problema del exceso de peso no es el exceso de grasa de la comida, sino el exceso de carbohidratos. El exceso de carbohidratos que nosotros consumimos genera una respuesta de una hormona que se llama insulina, que todos tenemos insulina, menos los diabéticos tipo 1, ¿sí? Que es la minoría, menos del 10% de los diabéticos, pero el resto todos tenemos insulina, la libera tu páncreas, pero la insulina es una hormona anabólica. Anabólica quiere decir que te va a hacer engordar porque guarda y va a evitar la pérdida de grasa. Entonces, mientras vos comas alimentos que tienen grandes cantidades de azúcares, vas a generar grandes cantidades de insulina y te va a costar perder peso. Bien, entonces, el problema, por supuesto, son los carbohidratos, pero lo principal es la respuesta a la insulina. Cuando vos comés alimentos como los que dije antes, la insulina va a nivelar el exceso de azúcar que generamos por ese tipo de alimento, lo va a nivelar, va a bajar el nivel de azúcar en sangre. ¿Por qué lo baja? Porque lo va a guardar, ¿sí? Lo va a pasar al músculo, lo va a pasar al hígado y lo va a transformar en glucosa y el exceso lo va a transformar en grasa. Y acordate eso que dice ahí, almacena y bloquea. ¿Qué almacena? Excesos como grasa y ¿qué bloquea? La pérdida de grasa. Ah, pero quiero bajar de peso. Baja los carbohidratos, va a bajar la respuesta a la insulina y vas a poder bajar de peso. Vamos a otro ejemplo. Como galletitas, pan, pizza, arroz, fideos y todo eso consumimos en grandes cantidades. Cuando entra al cuerpo se transforma en glucosa, que me da energía. El exceso de glucosa se deposita como glucógeno. Si los depósitos de glucógeno ya están al límite, no se puede guardar más, se transforma en grasa. Si vos comes este tipo de alimentos, como los que nombré antes, va a haber insulina alta en tu cuerpo y adivina qué va a pasar, exceso de peso. Si vos empezás a comer este tipo de carbohidratos, son totalmente diferentes y más nutritivos, la insulina va a estar en valores normales y adivina qué va a pasar, vas a perder el exceso de grasa corporal y el exceso de peso. Cuando vos consumís esto, ¿sí? El exceso, 100 gramos de vegetales es un sobrecito de azúcar. ¿Está bien? El azúcar no es mala, porque el azúcar se quema. El problema es cuando es exceso de azúcar. Entonces, un sobrecito de azúcar, no pasa nada. 3 a 6 sobrecitos de azúcar de una fruta, no pasa nada, se transforma en glucógeno.
Un plato de pastas con pan, que pueden ser de 10 a 20 sobres de azúcar, ¿sí? Pues una porción normal de pastas y arroz son aproximadamente 12 sobrecitos de azúcar. ¿Está bien? No uno, son 12. Entonces, el cuerpo no puede manejar ese exceso y la insulina lo va a transformar en grasa. Si le agrego un heladito de postre, va a haber otros 10, 15 o 20 sobrecitos más, depende de si te comes un huertito medio kilo o qué. ¿Dónde te voy a mostrar para que entiendas un poco más eso? En esto. Acá es información nutricional de algunos alimentos. Quiero que vean, las calorías es lo que menos me importa, pero para que entiendas, ¿sí?, la energía que te va a aportar. Proteína, ¿cuánto te aporta de proteína? ¿Cuánto te aporta de grasas? ¿Cuánto te aporta de hidratos de carbono? ¿Y cuál es el índice glicémico, que lo vemos la semana que viene? Esto es en 100. ¿Ven que dice gramos por 100 gramos de producto? O sea, 100 gramos de lechuga debe ser una olla gigantesca, porque la lechuga pesa poco. ¿Cuántas calorías necesitamos en el día? 1.500 a 2.000 calorías, una persona normal, no un deportista. ¿Bien? ¿Cuántas proteínas y proteínas necesitas en el día, para que tengas una idea? Entre 70 y 100 gramos de proteína. Puede ser más, puede ser menos, depende del peso y la actividad de la gente. ¿Cuánto necesito de grasa? Aproximadamente lo mismo que te dije de proteína. Tal vez 60 gramos de grasa, tenemos que ver cuál es. ¿Sí? Perdón, sí, 60 gramos. Tenemos que ver cuál es, después lo vamos a decir. Menos, porque las grasas aportan el doble de calorías. ¿Sí? 30 gramos de grasa. Hidratos de carbono, ¿cuánto necesitamos? Y depende de lo que hagamos. Puede ir de 100 a 400. Persona sedentaria que quiere bajar de peso, te diría que 50, 100 gramos de carbohidratos, no más. ¿Sí? Una persona deportista se puede ir hasta 200, 300 o 400, depende de la actividad. Para que tengan una referencia. Entonces, recién les dije los valores. La lechuga no te aporta casi nada. ¿Pero qué te aporta? Te aporta fibra, te aporta agua, vitaminas, minerales. ¿Está bien? Y un poco de carbohidrato. ¿Cuánto? 1,5 gramos. Cada 100 de producto. El hombre podía encontrar lechuga, no sé si lechuga, pero verde encontraba por todos lados. ¿Sí? Para comer. ¿Cuánta grasa le aportaban los verdes? Muy poca. ¿Cuánta proteína le aportaban los vegetales? Muy poco. ¿Y entonces dónde sacaba la proteína? De los animales. Y me voy para atrás por cosas que la gente me decía, ¿no? Y pero ¿cómo hace entonces el caballo, que tiene tanto músculo y come solo vegetales y no come carne? ¿Cómo? El pasto tiene proteína, no tiene gran cantidad, pero come más de 7 kilos por día. Perdón, creo que más de 20 kilos por día. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, no? La cantidad que comen es gigante y por eso llegan a la cantidad de proteína que necesitan. Entonces, no quiero que digan, bueno, pero a ver, el caballo no come nada de origen animal y tiene mucha masa muscular, y ¿cómo hace con la proteína? El pasto aporta proteína, pero lo que pasa es que está todo el día comiendo. ¿Bien? El hombre, con este tipo de vegetales, va a estar insuficiente en proteínas, va a perder músculo, va a tener apetito, va a tener un sistema inmunológico deficiente y un montón de cosas. Entonces, ¿dónde buscaba la proteína? Principalmente en los productos, en los animales. El hombre buscaba la proteína en los animales. No tengo nada contra los vegetarianos, porque sé que algunos vegetarianos van a querer atacarme a la yugular. Estamos hablando de nutrición. Cada uno después elige la nutrición que le guste. Vamos a esto que no se ve, es tomate. Casi la misma cantidad de calorías, muy poca proteína, menos de 1 gramo de proteína, muy poca grasa, hidratos de carbono en lugar de 1,5, 3,5. Índice glicémico muy bajo, lo vemos la semana que viene. Recuerden, hidrato de carbono, 3,5. Vamos a una fruta, ya el doble de calorías. ¿Por qué? Porque tiene el doble o el triple de hidratos de carbono la fruta. Les diría que un poquito más, pues la naranja suele pesar entre 100 y 200. Entonces, 200 gramos, tendrías casi 20 gramos de carbohidratos. ¿Ah? Ahí está aportando un poco más. ¿Cuánto aporta de proteína? Casi nada. A ver, ¿cómo puedo comparar esto? Vegetales, 1 gramo de proteína cada 100. Pescado, pollo, ¿cuánto aporta? Cada 100 gramos te aporta 20 a 25 gramos de proteína. Legumbres, y cada 100 gramos, 10 gramos, algunos 15. ¿Sí? La soja también aporta bastante.
Jugo de frutas, sí, pero exprimido sin azúcar, jugo natural. La única diferencia es que se va a absorber un poco más rápido, pero 23 gramos de carbohidratos. Garbanzos, vamos a las legumbres. Pasamos de cerca de 5 gramos de carbohidratos que tenían los vegetales a 55 gramos de carbohidratos cada 100. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Y un buen aporte de proteína. Las legumbres son buena fuente de proteína. ¿Cuál es el problema? Que si buscas todas las proteínas de las legumbres, te vas a exceder ¿en qué? En carbohidratos. Harina de pastar, pastas al huevo. 12 gramos de proteína. ¿Por qué tanta proteína? Porque es al huevo. ¿Está bien? Grasas 4,2. ¿Por qué tiene más grasa? Porque es al huevo, la yema. No es el problema de esta grasa, no es el problema de la proteína. Vamos a los hidratos de carbono. Cada 100 gramos. La porción es aproximada a 100 o un poquito más. 70 gramos. ¿Cuánto es 70 gramos de carbohidrato? El sobrecito de azúcar suele tener 5 o 6, así que son cerca de 12 a 14 sobres de azúcar. No es que sea el azúcar blanca, simple, es otro tipo de hidrato de carbono, pero la cantidad, te estoy mostrando la cantidad de carbohidratos que consumimos, ¿sí? Porque la gente sube tanto de peso. Y el arroz va a ser exactamente lo mismo. El helado, 52 gramos de carbohidratos. ¿Cuál es la diferencia acá? Miren la cantidad de grasa que tiene el helado. 21 gramos de grasa. ¿Cuánto tenía la lechuga, el tomate de grasa? Menos de 1 gramo. ¿Cuánto tiene el helado? 21. Les hago la comparación para que tengan idea. Entonces, vegetales, cada 100 gramos, 2 a 10. Frutas, 10 a 20. Cereales, el trigo es un cereal. Pastas, arroz, pan, pizza, cada 100, aproximadamente 60 gramos de carbohidrato. Y ahí pongo porque las pastas uno con qué la acompaña. Con pan, a veces con postre, y algunos con gaseosa, y algunos repiten. Entonces, no les sorprenda que hay gente que en una comida se come 150 gramos de carbohidrato cuando debería estar comiendo 30 o 40 gramos de carbohidrato. Es muy fácil excederse en carbohidratos. Lo otro es la carga nutricional. Alta carga nutricional, baja carga nutricional. Y en la dieta diaria, ¿qué quiere decir? Suelo repetir pocas veces esto en el día, suelo repetir muchas veces esto en la dieta de la gente. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué eligen? En lugar de elegir esto, eligen esto. Ahí está la respuesta a casi todo. ¿Ven? Miren la diferencia. Esto es una ensalada que me hice alguna vez, pero que la repito mucho. El huevo para aportar proteína, la grasa del huevo es buena grasa, cebolla, lechuga, algo de legumbres para tener más proteína de origen vegetal, para no consumir tanta proteína de origen animal, o sea, tener de las dos, tomate, y de esta manera en este plato puedo tener, con las legumbres, puedo estar en unos 20 o 30 gramos de carbohidrato, con las legumbres y el huevo puedo estar en unos 20 o 30 gramos de proteína, y en la cebolla, en las legumbres, en la lechuga, en el tomate, entonces en esa variedad tengo vitaminas y minerales. Acá es principalmente trigo, alta cantidad de carbohidratos, y el resto. ¿Qué quiero mostrarles con esta foto? Estén preparados quiere decir, tengan cosas en la heladera ya preparadas. Entonces no sabes qué comer y no tires una, no sé, una porción de pastas en una olla hirviendo de arroz. Tené preparado, tené lechuga rallada, zanahoria rallada, lechuga, tomate, acá tengo calabaza, acá tengo algunos champiñones, bueno, huevo, diferentes cosas para ¿qué como? Y lo tengo. Y se te pone feo al otro día y algunas cosas, la lechuga, algunas cosas se te ponen feas al otro día, bueno, pero el resto no todo. Y siempre que estés preparado, se te va a hacer todo mucho más fácil. Igualmente, para eso están los productos también. Productos de nutrición saludable, que ya está todo preparado. ¿Qué quiere decir? Simplifica, ¿sí? Ingredientes de alta calidad, porque son ingredientes de alta calidad, que simplifican a veces todo este proceso, en donde el desayuno a veces es la mayor complicación de la gente, y donde encuentro a ver un desayuno nutritivo, y qué tengo que poner, y qué me tengo que hacer un omelette, más alguna fruta, y comer algo de avena, y bueno, a veces se simplifica con suplementos nutricionales que además son de muy alta calidad. Eh,
o sea, lo que les quiero decir es, tengan preparado quiere decir, tengan alimentos saludables, ya listos, ¿sí? Tengan suplementos nutricionales, porque hoy en el ritmo de vida que vivimos y con la mala alimentación y los alimentos ultraprocesados, facilitan todo eso, y de esa manera vas a tener una dieta saludable, va a ser un hábito saludable, porque la gente a veces me dice, sí, pero me cuesta mantener el hábito. El hábito se construye, pero lo que vos tenés que entender que a veces es más importante el ambiente que la motivación. Si yo en lugar de mostrarte esta foto, que es lo real que suele haber en mi casa de alimentos, y vos abrís la cena y no vas a encontrar galletitas, y no vas a encontrar pastas, y no vas a encontrar prepizza, no vas a encontrar de eso. Va a haber de esto. Entonces, si algún día quiero comer pastas, voy ese día a comprarme pastas. No voy un día a comprarme pasta y otro día a comprarme pizza y otro día a comprar... O sea, ¿qué quiere decir que el ambiente es más importante que la motivación? Que si en tu casa tenés preparado para tener una nutrición saludable, es probable que la mayor parte de los días tengas una nutrición saludable y si algún día querés cambiar y querés comer otra cosa, como me pasa a mí también, me compro solamente para ese día. Pero no tengo por las dudas cosas en la alacena. Por las dudas galletita, por las dudas, no tengo por las dudas. Por las dudas te lo comes todos los días. Y los suplementos para mí son fundamentales en el ritmo de vida que hoy vivimos y además lo hago porque para mí es de lo más saludable que hay. Vegetarianos versus dieta basada en plantas. ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces los vegetarianos lo que no quieren es comer carne por un tema de los animales y de todo lo demás. Ser vegetariano no quiere decir ser más saludable. Puedes reemplazar la proteína de origen eh, animal por proteína de origen vegetal, sí, pero tenés que prestar mucha atención a la variedad para poder encontrar proteína de alta calidad. La soja también te lo va a permitir, la quinoa te va a ayudar también un poco a eso, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que a veces la gente por no comer proteína de origen animal, porque es vegetariano, lo reemplaza por harinas. Y a veces son las personas con más con cantidad de ingesta de carbohidratos. Che, no, vos comes carne, no, yo no como carne. Bueno, ¿qué te hago? ¿Te hago una pizza? ¿Te hago unas pastas? Bueno, haceme otra cosa, pero carne yo no como. Y de esa manera bajan la cantidad de proteína, incrementan enormemente la cantidad de carbohidratos. Entonces, una cosa es ser vegetariano, pero otra cosa es tener una dieta basada en plantas. Sí, soy vegetariano, pero como muchos vegetales, como legumbres. Eso sí es saludable. Lo otro no. Bueno, ya hablé de los productos, el batido, proteína de alta calidad, vitaminas y minerales, la proteína personalizada o el PDM, ¿sí? Que hoy también es similar al PPP, que a veces la gente me dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que puede tener en carbohidratos, en tipo de proteína, o lo que sea, es mínima, gente. No va a generar una diferencia. Sí, olvídense, las dos proteínas son muy buenas. Y el concentrado de hierbas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el té, el concentrado de hierbas que hace que los azúcares y los carbohidratos se absorban más lentamente. Y por supuesto la fibra. La fibra retarda la absorción de los alimentos, además de que apoya una salud digestiva, salud cerebral, salud cardiovascular y todo lo demás. Son carbohidratos, no se absorben, no te van a aportar calorías, pero aparte te ayudan a que el resto de los azúcares se absorban más lentamente. No sé si